Vamos a leer nuestro texto clave ahí en Mateo 24. Mateo 24, versículo 44, dice así la palabra del Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Eso es lo que estamos viendo en estos capítulos, recordamos siempre. Preparados, velando, orando, trabajando. La enseñanza los tiene que llevar a tener ese pensamiento, a esa determinación de corazón de estar así, en esa condición para con el Señor y con todo lo que Él nos enseña. Vimos cómo Jesús, en medio de todo esto que está enseñando a sus discípulos, o sea, a nosotros también, Él está ordenando el pensamiento de ellos, ¿no? A veces tenemos algunos conceptos o preconceptos de cómo deberían ser las cosas, o cómo creemos que son, o cómo creemos que deberían ser, y el Señor ordena, y llegamos al versículo 15 de Mateo 24, y vimos que el Señor decía, hablando de Daniel, ¿no? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, y ahí nos hemos quedado para tratar de entender lo que está hablando el Señor. Y empezamos con el estudio ahí en Daniel 9. Entonces, hecha esta aclaración, hermanos, vamos a orar y pedir al Señor que nos ayude a ver hoy en el versículo 25 de Daniel 9 acerca de la aparición del Mesías. Vamos a orar. Amado Señor, nuestro Padre que estás en los cielos, Señor, tú eres Dios sobre todas las cosas. No hay otro como tú, Señor. Es impensado para nosotros llegar delante de tu trono, Señor. Queremos agradecerte por Jesús y por su obra que nos abrió el camino para que podamos hablar contigo, para que podamos verte como un papá. Padre, gracias por tu Espíritu que mora en nosotros y nos enseña y nos guía a toda verdad. Gracias, Padre, por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Te ruego, Señor, que en este tiempo estés edificando tu iglesia, que nos estés ayudando a ver las cosas como tú las ves, a confiar en ti, Señor, a creer más y más en ti, a fortalecer nuestra fe, a ver nuestro pecado y, Señor, reconocerlo, confesarlo, apartarnos y así vivir en tu misericordia y por pura gracia crecer, Señor, para la gloria de tu nombre. Mi Padre, también en medio nuestro hay personas que no te conocen. Te ruego, Señor, que les estés trayendo a la vida como solo tú lo puedes hacer. Salva para la gloria de tu nombre. Te pido, Señor, que me ayudes con este pasaje de sabiduría y que sean tus palabras y no las mías, que podamos gozarnos en tu verdad y que podamos gozarnos en tu fidelidad para con tu pueblo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a seguir ahí en Daniel 9. Daniel 9. Ya vimos en el versículo 24 la respuesta de Dios a la oración de Daniel. Vimos cómo el ángel Gabriel le da esta respuesta bastante concreta, ¿no? Para la oración de Daniel. El versículo 24, que en realidad esa es la respuesta, ¿verdad? Lo que tenemos en los versículos 25 al 27 son los detalles, pero él le dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces, en el tiempo determinado por Dios, estas 70 semanas que nos habla el versículo 24, se daría una respuesta definitiva y eterna a todos los pecados confesados en la oración, a toda la situación que Daniel está planteando de una continua rebeldía, de un desechar la palabra de Dios. La respuesta a esa prevaricación, a ese pecado, está total en el versículo 24. Es una respuesta completa. Entonces, ahí vimos la obra del Mesías. Eso es lo que se anuncia. Estas 70 semanas están determinadas para que se cumpla la obra del Mesías.
y hermanos, es importante que nosotros veamos esto y lo tengamos en nuestras mentes. En esas 70 semanas se iba a cumplir totalmente la obra del Mesías, no después, no en el medio, en las 70 semanas, ¿sí? Ahí se iba a cumplir la obra del Mesías. O sea, que cuando terminaran esas 70 semanas que estaban determinadas, esto iba a ser hecho, iba a estar hecho, terminado. Y de hecho, así fue. Entonces la obra del Mesías iba a terminar, como dice el versículo 24, con la prevaricación, pondría fin al pecado, expiaría la iniquidad, traería la justicia perdurable, o la justicia de los siglos, como sería una traducción más fiel, sellaría la visión y la profecía, o sea, daría por terminado todo lo que es profético, todo lo que está anunciado en el Antiguo Testamento, ya cerraría y estaría cumplido en la persona del Mesías. Todas las profecías apuntaban ahí estaría todo terminado, esa forma de comunicarse que Dios tuvo, como ya vimos ahí en Hebreos 1, que Dios habló de muchas maneras en otro tiempo, a los padres, por los profetas, y ahora nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces ahí está el cambio, ahí se sella la visión, la profecía, se termina todo, se cumple todo, y así Dios hoy habla por medio del Hijo, y sería ungido el santo de los santos, la santidad de las santidades, no hay otro como Él. Entonces Él vino, Él fue ungido por Dios para cumplir esa tarea, como vimos, como rey, como profeta y como sacerdote del pueblo. Ahora, en los versículos 25 al 27, lo que vamos a ver son los detalles acerca de ese periodo determinado. O sea, no solamente le dice lo que va a pasar en esas 70 semanas, sino que le da algunos detalles que, hermanos, tienen que ayudarnos a nosotros a ver la fidelidad de Dios, el poder de Dios para cumplir todas las cosas, que lo que ocurre es lo que Dios determinó de antemano, porque no hubo nada que cambiara lo que Dios había determinado. Nosotros estamos hablando, como siempre decimos, ya de este lado de la historia, y sabemos que todo lo que Dios profetizó se cumplió. Entonces eso, hermanos, tiene que traer paz y consuelo a nuestro corazón al ver que en aquel tiempo, cuando esto era a futuro, los detalles ya estaban, Dios ya lo tenía planeado de esa manera. Entonces eso es muy importante para nosotros. En el versículo 25 se da el detalle acerca de cuándo iba a aparecer el ungido, ¿no? Sería ungido el santo de los santos. El ungido también se lo llama el Mesías, ¿sí? Significa lo mismo, y este es el Mesías príncipe del que se habla en el versículo 25. Hoy me gustaría compartir con ustedes un poco de lo que es la historia bíblica, que veamos varios textos, vamos a leer algunos capítulos, hermanos, para entender un poco el contexto de este versículo. Sin lugar a dudas no nos alcanzaría el tiempo, aunque realmente nos quedemos, como dije antes, hasta las 10, para poder ver todo lo que se puede ver. Yo les animo a que puedan leer los libros completos de Esdras, de Nehemías, que puedan leer Esther, que puedan leer Ageo, que puedan leer Zacarías, que puedan leer los libros que tienen que ver con todo lo que estaba pasando en este periodo de tiempo. Es muy importante porque ellos estuvieron participando y ahí se dan más y más detalles. Vamos a ver varios pasajes de esos libros hoy, pero usted ahí va a encontrar más y más detalles de todo lo que vamos a decir. Entonces, si usted mira el versículo 25, ya cuando empieza, fíjense en que dice, sabe pues y entiende. ¿Qué es lo que está haciendo aquí el ángel? Recuerden esto, ¿no? Él retoma el propósito de la respuesta que habíamos visto en el versículo 22, que decía, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Entonces, le da la profecía, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, etcétera, etcétera, y ahora le dice, sabe pues y entiende. Vienen los detalles, viene la explicación de cómo se divide el período, estas 70 semanas o 77, como es una traducción literal, se cumplirán totalmente los 6 propósitos que vimos en el verso 24 acerca de la obra del Mesías. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en el versículo 25.
¿Cómo sigue el texto? Dice que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entonces, si ustedes ven el texto, se describen 2 eventos que están bien claros, bien marcados. ¿Cuáles son estos 2 eventos? Bueno, el primero es la restauración y edificación de Jerusalén. ¿Sí? Entonces dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿ve? Y ahí marca como el principio de este periodo de tiempo, de las 70 semanas, hasta lo que estamos viendo en este texto, que es la aparición del Mesías príncipe, el que iba a ser ungido, ¿no? El santo de los santos. Entonces, ¿qué es lo que iba a pasar en ese tiempo? La restauración y la aparición del Mesías príncipe. Entonces dice, habrá 7 sietes, ¿sí? Para decirlo literal, 7 sietes, o como los llamamos nosotros, semanas, y 62 semanas o 62 sietes. ¿Sí? Entonces estos 2 eventos marcados en 2 periodos, uno de 7 y uno de 62. ¿Y qué es lo que dice cuando nos da los detalles de cómo iban a ser estos periodos? Dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Fíjense que se dan detalles de las características del primer evento que se describe aquí. ¿Sí? Porque el segundo es la aparición del Mesías. Y eso vamos a tener más detalles en los versículos 26 y 27. Luego de completarse este periodo, aparece el Mesías príncipe, y esto ya se detalla en cuanto a su obra en los versículos 26 y 27. Entonces, tenemos un periodo bien marcado que está determinado por Dios para que aparezca el Mesías príncipe, para que él haga la aparición en escena, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo dice el ángel que este tiempo determinado comienza? Bueno, lo tenemos en el mismo texto. Dice, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ahora, hermanos, es muy difícil para nosotros determinar con precisión el comienzo y el fin de todos estos hechos. Como quien diría, marcando año calendario. Usted me entiende, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados, y más hoy día con toda la tecnología que hay, tenemos calendario, lo podemos ver con la alineación de las estrellas, tenemos todo marcadito, ¿no? Hasta las décimas de segundo, y uno piensa que siempre fue así. Bueno, siempre fue así para Dios, pero no para el hombre. Entonces, tenemos muchas diferencias con los calendarios que ellos usaban, con los que nosotros usábamos, con la preservación de los datos, o con detalles como que un día pues Josué oró y Dios detuvo el sol en Gabaón durante un tiempo, como el día que se volvieron 15 grados atrás el reloj para dar una señal a Ezequías. Entonces hay un montón de detalles en el tiempo que no vamos a encontrar una coincidencia exacta. Esto es imposible. Y si alguien dice que la tiene, evidentemente está saltando algunas paredes que nosotros no queremos saltar, porque no se puede. Por más que uno quisiera determinar una exactitud así de cronómetro, no podemos hacerlo. No tenemos el material para hacerlo. No tenemos la capacidad para hacerlo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que hay errores, que hay cambios en todos los calendarios usados, diferencias que, hermanos, no nos permiten medir con exactitud los años. Pero, hermanos, algo que sí sabemos es lo que debía ocurrir en estos periodos. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, por los hechos que se describen que iban a ocurrir en esos periodos. Y esto es lo que es realmente importante, ¿no? Cuando uno ve los hechos y mira en retrospectiva, podemos estimar el periodo profético. Ahí es cuando nosotros podemos ver hacia atrás, porque nosotros estamos en un momento donde los hechos, en este caso, ya están cumplidos. Entonces, con todo cumplido, uno puede mirar para atrás y estimar, calcular y aproximar. Entonces, no se aferra al calendario, ¿sí? Aférrese a la Escritura. Los calendarios son hechos por los hombres, han cambiado, van y vienen. Pero la Escritura no, la Escritura es la palabra de Dios. La Escritura es fiel, la Escritura es precisa, ¿sí? Y Dios nos da a conocer lo que nosotros necesitamos conocer para ver a su persona y su obra siempre. Entonces, ese es el lugar donde nosotros tenemos que aferrarnos, hermano. Cuando uno piensa en un periodo profético anunciado,
uno puede tener la certeza, ¿sí? La certeza que puede tener es que Dios va a cumplir lo que anuncia. Esa es la prueba que nosotros tenemos en las Escrituras. Que los hechos ocurrirán según lo determinado por Dios. Así como Dios lo determinó, así como Dios dijo que iba a ocurrir, nosotros sabemos que eso va a ocurrir. Y al fin y al cabo, hermanos, esa es nuestra esperanza, aunque nos, como quien diría entre comillas, nos frustremos con la inexactitud de los calendarios, ¿verdad? Uno dice, uy, no, pero mirá, no me coincide, acá me faltan 2 meses, acá me falta 3 días, acá me falta 1 año, yo no sé, ¿será que el Señor se bautizó justo cuando tenía 30 años, o sea, en el año 30 de nuestra era? Bueno, hermanos, creo que todos sabemos que hay un error en el calendario de nuestra era que aproximadamente va de 4 a 6 años, o sea que por ahí el año 0 no es el 0, ¿verdad? Sino que ya es el 4 o es el 6. Entonces, esas fluctuaciones no tienen que afectar lo que nosotros creemos de las Escrituras. ¿Amén? Pongamos los ojos en los hechos, en lo que Dios anuncia. Entonces, a más de esto, hermano, nosotros podemos seguir todos los indicios que tenemos en las Escrituras, podemos ver los textos que nos hablan de lo que se anunció, podemos ver su cumplimiento y aún así encontrar dudas con respecto a las fechas. Cuando hablemos de algunas fechas ahora, son fechas que no están en las Escrituras, sino que fueron puestas después, yendo hacia atrás. Entonces las fechas que yo voy a mencionar corresponden más al calendario actual que al calendario real de la época. ¿Está bien? Entonces es una fecha como para que nosotros podamos medir. Es importante esto, hermanos, porque algunos presentan un programa donde coincide todo, pero con una exactitud matemática que asusta, ¿verdad? Uno dice, bueno, y hasta casi le dicen todo, a qué hora salió el sol, a qué hora se puso, está todo calculado, ¿verdad? Uno dice, ¿cómo llegaron a eso? No hay nadie que pueda llegar a eso. Entonces, fíjense en que en esa exactitud apoyan su interpretación, ¿sí? Y cuando uno le dice, pero a ver, el año 0 está corrido un poquito, bueno, pero son detalles, no, ¿cómo? Recién estamos jactándonos de que es todo perfecto, exacto, que calza todo en su lugar, y ahora resulta que estamos corridos, y si nos corrimos ya se te cayó todo. Entonces, hermanos, nosotros debemos otra vez aferrarnos a las Escrituras y recibir por fe lo que el Señor dice que va a hacer y lo que el Señor hizo. Y ese tiene que ser nuestro gozo y nuestra certeza. Entonces, habiendo hecho estas consideraciones, hermanos, la primer orden que nosotros encontramos, según dice aquí, ¿no? Que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Yo creo que el Señor, cuando está dando a conocer lo que va a hacer, es porque la orden por Él ya está emitida. Entonces nosotros vamos a verlo, lo vamos a ver en el cuadro bíblico, cómo esto se va cumpliendo. Y vamos a tratar de acomodarnos en lo que dice la historia para ver que al fin y al cabo se cumplió, ¿sí? Ese es el propósito. Entonces, la primera orden que nosotros encontramos es de aproximadamente el año 539 antes de Cristo. Y ahí vamos a ir a Segunda de Crónicas. Ya estuvimos en este pasaje hace varios jueves atrás cuando estábamos hablando de los 70 años del cautiverio, ¿recuerdan? Estuvimos viendo este pasaje de Crónicas por cómo cita a Jeremías. Segunda de Crónicas, el último capítulo, el capítulo 36, y ahí vemos los versículos 22 y 23. Habíamos visto los anteriores en aquel momento. Dice así la Escritura: mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así dice Ciro, rey de los persas, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él, y suba. Bueno, ese y suba es por la posición geográfica de Jerusalén. Ustedes saben que está 900 metros sobre el nivel del mar. Entonces, desde ese punto también era subir a Jerusalén. Entonces, fíjense, esto es muy importante en el texto 22. Dice, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. ¿Sí?
Entonces, para que se cumpla lo que Dios había dicho, fíjense, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas. Entonces, es su obra, hermanos. A su tiempo, Él hace lo que tiene que hacer, Él produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Así dice Ciro, rey de los persas: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén. Muy claro, hermano. Ahora, fíjense ahí nomás en Esdras, capítulo 1, los primeros versículos, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia. Otra vez, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Algunas cosas, hermanos, que no han cambiado. La casa de Dios sigue estando en Jerusalén, la Jerusalén celestial. Hoy la palabra nos dice que la casa del Dios viviente es la iglesia, ¿sí? Columna y baluarte de la verdad. Es el lugar donde Dios mora. Y nosotros somos ciudadanos de la Jerusalén celestial, ¿sí? Eso solamente por mostrar que Dios no cambia, que es el mismo, que sigue haciendo las mismas cosas. Es muy importante esto. Entonces, vemos aquí la primera orden que hay para restaurar, ¿no? Vemos cómo Dios despierta el espíritu de Ciro y da esta palabra, como dice apropiadamente el texto, desde la salida de la palabra, desde el mandato, para hacer esto. Ahora, cuando llegamos al capítulo 3, me gustaría que leamos este capítulo, vamos a ver que comienza la reconstrucción. Dice el capítulo 3 de Esdras. Lo tiene, acompáñenme porque vamos a leer todo el capítulo. Cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel, para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Además de esto, el holocausto continuo, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos a Jehová, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite a los sidonios y tirios, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadab, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalos, para que alabasen a Jehová, según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová, y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel.
Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Vemos aquí ya una porción de los israelitas en la ciudad, empiezan a restaurar los rituales, ¿verdad?, los sacrificios y todo lo demás, y empiezan a edificar el templo, echan los cimientos. Los que vieron la casa primera, dice que lloraban, y esto no se podía distinguir. Le invito después que lean los libros de Ageo, el libro de Ageo, y había algunos que estaban llorando porque habían visto la gloria de la primera casa, ¿no? Y ahora estaban viendo la segunda y era como que no era lo mismo, ¿no? Pero ahí se estaban echando y otros estaban gozosos y ahí se veía la alegría. Entonces acá los vemos empezando. ¿Qué encontramos en el capítulo 4, hermanos? Los problemas. Esto es una constante a lo largo de toda la historia, hermano. Dios hace la obra por medio de su pueblo, por medio de los suyos, y este mundo se opone. Siempre hubo una batalla espiritual y va a seguir estando hasta que el Señor venga y lleve a los suyos y termine con sus enemigos, ¿verdad? Entonces vemos, esta es una descripción de esta misma obra. Es exactamente lo mismo. Capítulo 4 de Esdras dice así: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casa paterna y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios de los días de Saradón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Esto es muy importante, hermanos. A veces cierta ayuda parecería buena, y a veces parece que el celo por hacer las cosas en el pueblo de Dios parecería que es malo, ¿verdad? Así como se lo toma. Ustedes quieren hacer las cosas solos, se cortan. Déjennos que tengamos comunión con los que temen a Dios, ¿verdad? Y los demás que hagan su parte en otro lado. Nosotros vamos a hacer la voluntad de Dios. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia, y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislam, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnapar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes. Tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora, sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey. Perdónenme, leo estas cosas y es tan sarcástico, ¿no? Lo que ellos escriben, y tratan de seducirlo por el lado económico, ¿verdad?
Dice, nosotros queremos cuidar sus intereses, rey, porque ustedes nos mantienen a nosotros. Entonces estamos interesados en cuidarlos a ustedes. Presten atención, porque esta es una casa rebelde. No es nada más ni nada menos que la estrategia que siempre ha tenido Satanás. Es la forma en que trabaja, ¿sí? Miente, habla mal contra la casa de Dios, habla mal contra la obra de Dios. Siempre están analizando y dicen los propósitos que el otro tiene, como si alguien pudiera ver los corazones, y el único deseo que tienen es que se acabe la obra del Dios que ellos aborrecen, ¿sí? Y esto no ha cambiado, hermano. Hoy pasa exactamente lo mismo con la iglesia. Entonces dice el versículo 15, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitaban en Samaria, y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviaste fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas. Ahora, pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. Y mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai, secretario, y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces, pueden ver el detalle de los tiempos angustiosos, ¿verdad? Iba a ser reedificado en tiempos angustiosos. Esto es como un palo en la rueda, pero no se rompió la rueda sigue adelante, hermano. Cuando uno ve los capítulos 5 y 6 y encuentra ahí que hay una nueva orden para restaurar, y que esa orden está acompañada nuevamente por la bendición de tener todo lo necesario para restaurar. Vamos a leerlo los capítulos, hermano, y sigamos avanzando. Preste atención a la historia, por favor, es muy importante. Capítulo 5. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Me hizo acordar cuando le preguntaron a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Verdad? Y él les preguntó: bueno, díganme ustedes, ¿de dónde era el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Y ellos pensaron: a ver, no, si decimos del cielo nos van a decir por qué no creemos, si decimos de los hombres nos van a apedrear porque lo tienen a Juan por profeta, no sabemos. Bueno, nosotros tampoco, ¿verdad? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Esto es muy importante, hermanos. Guarden el 5. Vamos a ir hasta Mateo por un momento. Mateo capítulo 5. Versículo 10. Dice así: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, o sea, por causa de hacer lo que es correcto y agradable delante de Dios, ¿sí? Porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, escuchen, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
y la bendición. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es precioso ver cuando en la obra de Dios, más allá de lo que dicen los hombres, se levantan y dicen, esto es lo que Dios mandó, esto es lo que vamos a hacer. No, pero mirá, tenés a todos en contra. Este habla mal de vos, el otro habla mal de vos, este dice esto, este dice aquello, que digan lo que quieran, yo voy a hacer lo que Dios dice. Y lo maravilloso es como también leemos ahí en Crónicas, segunda Crónica 16:9, cuando dice que los ojos de Jehová están sobre toda la tierra, ¿verdad? Velando sobre los suyos, para mostrar su poder a favor de los que le temen, ¿sí? Y esto es lo que está pasando aquí. Mas los ojos de Dios, Esdras 5:5, estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre este asunto. Copia de la carta que Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros los gobernadores que estaban al otro lado del río enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ellas: al rey Darío toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos, diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los hombres que estaban a la cabeza de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, Él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Pero en el año primero de Ciro, rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. También los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor había sacado del templo que estaba en Jerusalén y los había llevado al templo de Babilonia, el rey Ciro los sacó del templo de Babilonia y fueron entregados a Sesbazar, a quien había puesto por gobernador, y le dijo: toma estos utensilios, ve y llévalos al templo que está en Jerusalén, y sea reedificada la casa de Dios en su lugar. Entonces este Sesbazar vino y puso los cimientos de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, y desde entonces hasta ahora se edifica y aún no está concluida. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey, que está allí en Babilonia, si es así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén, y se nos envía a decir la voluntad del rey sobre esto. Sigamos, hermanos, un poquito más aquí. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros, allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. ¿Qué encontramos aquí, hermanos? A partir de ahora, la segunda orden para reedificar. Versículo 6. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí. Dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra,
y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. Bueno, esto es lo que Dios hace. Esto es cuando ver que Dios está en control siempre, hermanos. Siempre está en control. ¿Sí? Ellos escriben para hablar mal de ellos y para que les corten, vamos a decirlo como hablamos nosotros, para que les corten los víveres, ¿verdad? Y dicen, mirá que ellos son una amenaza, te van a afectar en tus tesoros, ¿sí? No vas a recibir más los impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, no solamente eso fue descartado, sino que se les dijo, denles todo lo necesario, ¿sí? Entonces aquí sale la segunda orden para la reedificación y vemos que va con la bendición. Le animo a que siga leyendo todo el capítulo, que es precioso, y en el capítulo 7 encontramos la tercera orden. Aproximadamente, el anterior fue el año 519, 518 a.C., esta tercera orden sale en el año 458 aproximadamente antes de Cristo. Pero miremos ahí a partir del versículo 11. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya. Esto es muy importante, hermano. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. Había pensado en los persas como siervos del Dios vivo y verdadero. Ellos eran tremendamente idólatras, pero veían a Dios como el gran Dios y estaban pensando en su adoración y en su casa. Tal vez en su corazón era un ídolo más o un ídolo mayor, pero al fin y al cabo Dios estaba haciendo lo que quería. Y Dios estaba proveyendo con lo suyo todo lo necesario para que se haga su obra. Otra vez, hermano, otra vez. Y toda la plata, dice el versículo 16, y el oro que halles en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes, que voluntariamente ofrecieron para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén, comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros y corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Todo, hermanos. Y por mí, Artajerjes, rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pida el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente. Esto es como darle un cheque en blanco. Andá y edificá lo que quieras y retirá lo que necesites, porque vas a tener todo. Dice, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? ¿Ven un poco tal vez ese temor? Y a vosotros hacemos saber que a todos los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás.
Y cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Sí? Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. ¿Ven? Dios siempre acompaña su obra, Dios siempre provee todo lo necesario. Ahí encontramos la tercera orden. Tiempos angustiosos, hermanos. Ahora, avancen hasta Nehemías, por favor. Les dije que había mucho para leer, ¿verdad? No vamos a poder leer todo, pero vamos a ver ahí en Nehemías los primeros versículos del capítulo 1 y encontramos cuál es la situación en la que se encuentra después de todo esto. Mírelo. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Llegan novedades a Nehemías, copero del rey, acerca de cómo estaba el pueblo, ¿verdad? De cómo estaba el muro. El ataque de los samaritanos aparentemente había sido muy fuerte. No solamente habían destruido lo que habían levantado, sino que también lo habían prendido fuego. Entonces era lo que quedaba. ¿Cómo aparece Nehemías acá en la historia? Nosotros tenemos el libro de Nehemías y nos empieza a contar la historia, ¿verdad? Directamente. No tenemos otra historia para contar acerca de Nehemías. Pero ¿por qué podemos ver que Dios usa a Nehemías? Fíjense cuál es la reacción de Nehemías cuando escucha. Es este pesar, esta preocupación por la obra de Dios, por el nombre de Dios y por buscar a Dios. Cuando nosotros empezamos viendo el capítulo 9 de Daniel, ¿qué encontramos? A Daniel exactamente en la misma condición. Cuando vemos a Esdras, ¿qué encontramos? A Esdras orando a Dios y Dios siendo propicio a él. Vemos a Nehemías, ¿y qué encontramos? A Nehemías escuchando lo que pasa acerca de la obra de su Dios y él postrado ante Dios buscando la voluntad de Dios y buscando que Dios ponga su mano sobre él. Él hace una confesión de pecados, es precioso, ¿no? Uno encuentra la oración de los versículos 5 al 11. Leo solamente el último versículo, dice: te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, el rey, porque yo servía de copero al rey. Entonces, ahí tenemos la oración de Nehemías y vamos a ver la respuesta de Dios en el capítulo 2, versículos 1 al 8, y ahí veremos la última orden para restaurar Jerusalén. Dice el versículo 1: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Ahora, entendamos algo, hermanos. En esa época no es como ahora. Acá está el rey. Usted viene y le sirve al rey. Le sirve triste y el rey puede decir: ¿qué haces triste delante de mi presencia? Sáquenlo y córtenle la cabeza. ¿Sí? Entonces imagínense que uno, aunque se estuviera muriendo por dentro, ¿verdad?, iba a ir delante del rey así, ¿no? Con la mejor cara, porque no podía mostrar otro semblante delante del rey. Ahora Nehemías va, después de haber buscado a Dios, después de haber orado, después de confiar, y dice: dame gracia delante de aquel varón. Entonces él está ahí. Nunca había estado triste ante su presencia. Y me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Qué va a hacer ahora? Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides?
¿Para qué vamos a andar con vueltas, verdad? Entonces oré al Dios de los cielos. Imagínense, ¿no? Él está hablando. Oré al Dios de los cielos. ¿Usted recuerda cuando Pablo dice, orad sin cesar? Buscando siempre la voluntad del Señor, ante cada decisión, ante cada situación. Y dice, entonces oré al Dios de los cielos, obviamente en espíritu, ¿no? Y dije al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, y yo acá marqué en mi Biblia, porque no hay referencia en ningún lado, ¿no? Pero le puse arriba de reina, puse Esther. Creo que era la reina Esther la que estaba ahí con él, ¿no? Después usted compare las escrituras. Entonces el rey me dijo, la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré, dice, y me lo concedió según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Bueno, algo que encontramos en particular en las 4 órdenes que vimos es que sale la orden del rey y sale con la bendición de Dios, denle todo lo necesario. Algo que encontramos en particular en la tercera orden, la primera de Artajerjes, es que no solamente lo manda a Esdras, lo manda con la ley, sino que manda a todos los del pueblo que quieran ir. ¿Sí? Esto incluye una restauración profunda. Esto ya cambia la situación. No solamente es ir a levantar paredes, sino que es ir a restaurar todo en la ciudad. ¿Sí? Y la orden dada a Esdras de decir, mirá Esdras, andá, y si hay alguno que no sabe la ley, se la enseñás. Pero esto es lo que los va a regir. Entonces está siendo restaurado. Entonces, ¿cómo encajan las fechas en nuestro calendario? Si nosotros vemos la primera orden, 539 a.C., le sumamos los 483 años en las 69 semanas, para ver lo que se está hablando en el versículo 25, nos daría 56 años antes de Cristo. Entonces, obviamente Cristo aún no había nacido. Con el año 519 nos pasa lo mismo, porque nos lleva hasta el 36 antes de Cristo. Tenemos ese mismo conflicto, ¿verdad? Cuando vemos el del año 458, nos lleva hasta el año 25 después de Cristo aproximadamente. Siempre esto es aproximado. Se calcula que en el tiempo de nuestra era, el Señor Jesucristo fue bautizado alrededor del año 27 de nuestra era, aproximadamente, por Juan el Bautista, que es lo que vimos que era el ungimiento del Santo de los Santos a su ministerio como profeta, como sacerdote, ¿verdad? Lo vimos el otro jueves. Entonces ahí más o menos estaríamos en el tiempo. Estamos ahí casi en el bautismo y no dejemos de contar los errores de calendario los que hablamos al principio. Y la última orden, que es la que leímos recién en Nehemías, 444 a.C., nos daría 39 después de Cristo. O sea, que hermanos, nosotros podríamos inclinarnos por esta tercera orden. Pero hermanos, en concepto general, ¿qué es lo que vemos nosotros? Que la orden fue dada, que las cosas fueron provistas y que la obra se hizo. Amén. Que los tiempos no fueron fáciles porque hubo mucha oposición, y les animo de vuelta a que lean los libros y vean, porque hubo mucha oposición contra ellos. Lea el capítulo 6 de Nehemías, hermanos, es maravilloso, es glorioso poder ver la respuesta de Nehemías. Y aquí yo hago una gran obra, ¿sí? Lo que ustedes están diciendo lo inventan de su propio corazón. Yo estoy ocupado, estoy haciendo lo que tengo que hacer, porque esto es lo que me mandó Dios. Y esa debe ser, hermanos, la actitud de nuestro corazón. No debemos aferrarnos a las fechas, hermanos, sino a la exactitud del cumplimiento de las promesas y que ocurrió lo que Dios dijo que iba a ocurrir. La diferencia que podemos marcar en la tercera orden es la tarea de Esdras. Miren lo que decía Esdras capítulo 7. Nosotros leímos desde el 11. Pero miren una característica de Esdras que, hermanos, ha sido marcada muchas veces. Dice el versículo 10. Porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Cuál era la disposición
del corazón de Esdras? Primero, conocer a Dios, inquirir la ley de Jehová, estudiarla profundamente, inquirir la ley de Jehová. En segundo lugar, la disposición del corazón de Esdras era cumplir lo que Dios dice. Y en tercer lugar, la disposición de servicio que tenía Esdras en su corazón de poder enseñar esta ley. Entonces esto nos muestra tres cosas, hermanos, que nosotros tenemos que rescatar del texto que estamos estudiando en el capítulo 9 de Daniel. Tenemos que encontrar tres cosas aquí. En primer lugar, nunca los hombres son los que hacen la diferencia. Amén. No es el hombre el que hace la diferencia. Siempre la obra es de Dios. Pero en cada acción que Dios ejerce, hermano, levanta hombres que le aman y que le buscan de todo corazón para depender de Él completamente. Y eso usted puede ver en Esdras, en Nehemías. Según la poderosa mano de Dios sobre mí, según la benéfica mano de Dios sobre mí, estaban dependiendo completamente de Dios y no del rey, ni de sus habilidades, ni de sus conocimientos. Completamente de Dios. Entonces Dios levanta a estos hombres que le aman, que le buscan de todo corazón, que dependen de Él y que se disponen a escudriñar su escritura y están dispuestos a servir a los demás. Esto, hermanos, no ha cambiado. Dios sigue marcando diferencias en este mundo a través de hombres que están crucificados juntamente con Cristo y ya no viven ellos sino Cristo, y que viven para su gloria sin importar lo que pase con su propio nombre. Cuando hable mal de usted, no pierda tiempo en defenderse. No pierda tiempo en defenderse. Siga haciendo lo que tiene que hacer para la gloria de Dios. Eso sí, que sea como dice Mateo: cuando digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, cuando hablen mal de usted asegúrese que lo que está escuchando es mentira. Si es mentira, siga haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Siga dándole la gloria, siga ocupado en la obra de Dios. Dígale: he aquí yo hago una gran obra, no tengo tiempo de atenderte. Es un invento de tu propio corazón. Si lo que usted escucha, al examinarse, y siempre que hablen mal de nosotros, lo primero que tenemos que hacer, hermano, es examinarnos, a ver cuánto hay de verdad en nosotros. Si es verdad lo que están diciendo, si hay algo de verdad en eso, vayamos a arreglarlo urgente, para poder servir al Dios de los cielos. Amén. Siempre, hermanos, no debemos defender nuestro nombre. Debemos trabajar para exaltar el nombre de Cristo. Amén. Eso en primer lugar. En segundo lugar, algo que podemos ver en el texto: nada puede detener la obra que Dios determinó hacer. Los tiempos fueron angustiosos, fueron peligrosos, fueron contrarios, pero el pueblo, alentado por hombres que amaban a Dios, siguió adelante una y otra vez. Déjenme mostrarles dos pasajes. Esdras, una vez más. Téngame un poquito de paciencia. Esdras capítulo 8, mire, versículo 21 dice así: y publiqué ayuno allí junto al río Ahava, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para todos nuestros bienes. ¿Por qué? Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos, pues, y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Y dice el versículo 31, y partimos del río Ahava el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de la mano del enemigo y del acechador en el camino. Estos son los hombres que aman a Dios y que alientan al pueblo. No tenemos que buscar lo que el mundo busca, no tenemos que buscar la seguridad en lo que el mundo la busca, no tenemos que descansar en lo que nosotros podemos hacer para protegernos. Lo que tenemos que hacer es buscar que estamos haciendo la voluntad de Dios y que estamos bien con Él. Entonces camine tranquilo, porque Dios está sobre usted velando para que le vaya bien, para prosperar su voluntad en su mano. Tenemos que confiar en Dios, hermano. Tenemos que seguir adelante. Había tiempos angustiosos, tiempos difíciles, había muchos peligros, pero nada de esas cosas detuvo la obra de Dios. Estos hombres salieron, había merodeadores,
había personas que asaltaban a los que iban de camino, no los tocó nadie. ¿Por qué? No dice porque estábamos bien armados, resguardados, porque teníamos alarma o custodia. Dice, la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de mano del enemigo y del acechador en el camino. Esa es la única esperanza del pueblo de Dios. Estar en Cristo, ser hallados en Él y que Él nos libre del enemigo, que Él nos guarde, que Él nos aleje de la ira de Dios. Porque no hay otra forma en que nosotros podamos ser afectados. El Señor ha ordenado todo y todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien, esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos exactamente en lo mismo. Nehemías capítulo 4. Este pasaje, hermanos, es maravilloso. Versículo 11 dice así: y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, un copero, hermanos, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. ¿Usted se da cuenta, hermano? Seguían poniendo ladrillos, no ladrillitos de los de ahora, Seguían poniendo ladrillos, seguían levantando el muro y en la otra mano tenían la espada. Listos a defenderse. Es la armadura del cristiano, hermano. Poder tener siempre a mano para defender, como dice Pedro, santificad a Dios en nuestro corazón y estar preparados siempre para, con reverencia, presentar defensa ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando vienen y nos dicen, ¿por qué haces esto? Vos estás loco. Estoy sirviendo a Dios, pero eso es una locura. Tenés que dejar de hacer eso. Eso es lo que nos pasa como cristianos. Hay oposición en nuestra misma familia, en nuestros amigos, en nuestros conocidos. Pero ¿qué tenemos en la otra mano mientras estamos haciendo la obra de Dios? La palabra. Para defendernos, para hablar. Porque los que edificaban la casa, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyes el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Hermanos, un día se tocará trompeta, y todos seremos reunidos allí. Y nuestro Dios peleará por nosotros. Y se va a terminar con todos los enemigos. Y estaremos con Él para siempre. Es exactamente lo mismo. Va pasando el tiempo. Y lo único que hace el Señor es afirmar la obra. Él va a hacer lo que tiene que hacer. Es cuestión de tiempo nada más. Nada puede detener la obra de Dios. Y en tercer lugar, hermanos, Dios siempre provee lo necesario para su obra. Quiero mostrarle un texto en Eclesiastés. Pasé mucho tiempo tratando de entender este texto, y todo sea por mis preconceptos. Pero dice así, Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. O no se preocupe por tener lo necesario. No sea de esos que dicen, no, mirá, yo estoy haciendo esto y en cuanto termine con esto voy a poder servir a Dios.
En cuanto termine con esto voy a poder hacer lo que Dios me manda. En cuanto termine con mis cosas o con mis planes o con lo que yo tengo pensado, entonces ahí me voy a preparar, ahí voy a poder servir a Dios. No, hermanos. No necesita proveer nada. Dios es el que provee todas las cosas. No necesita preparar nada. Necesita confiar en Dios y hacer su voluntad. No hay nada que esté sobre la voluntad de Dios, hermano. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y es ahí donde nosotros esperamos bajo su poderosa mano. No somos nosotros los que hacemos previsión. Nosotros hacemos previsión y de golpe viene un soplo y no nos queda nada. Dios es el que hace provisión por nosotros. Lo hemos visto a lo largo de cada uno de estas órdenes para reedificar, ¿no? Y lo remarcamos, cómo estaba ahí también la bendición. Nuestro Dios, hermanos, es totalmente confiable. Romanos 8:32 dice, al que no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos va a dar también todas las cosas? ¿Cómo nos va a dar también todas las cosas, hermanos? Él se disponía a dar a su Hijo, se disponía a dar algo de valor infinito, totalmente inalcanzable para nosotros. ¿Cómo alguien que dio todo no nos va a dar todo lo demás, que es material, que le pertenece a Él? Él es el que provee, hermanos, no somos nosotros. Nunca pensemos que fuimos nosotros los que hemos provisto algo, es Él el que en su gracia lo provee. Y más para sus escogidos, más para su iglesia, para sus elegidos. Es para que ellos estén tranquilos y hagan la obra de Dios. Nosotros conocemos a Dios, hermanos, por la gracia de Dios. Entonces no tenemos que seguir la corriente de este mundo creyendo que si un día no trabajamos, entonces se nos viene abajo toda la economía. Hermanos, es Dios el único que sostiene nuestra vida. Es Dios el único que sostiene nuestra economía. Es Dios el único que provee siempre todas las cosas. Dios es el único fiel. Dios es el único que no va a fallar nunca. No confíe en la economía, no confíe en el dólar, no confíe en las tasas de interés, no confíe en nada de eso. Confíe en Dios, haga la voluntad de Dios, haga la obra a la que Dios lo llamó y Dios va a proveer el resto. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Él tiene un propósito, hermanos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? Él es el que cambia los tiempos y el que hace la obra siempre. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso, hermanos, cuando vamos a Daniel capítulo 9 y vemos los detalles, vemos la precisión de nuestro Dios para cumplir todo lo que se propuso en su decreto eterno, todo lo que Él determinó. Eso tiene que traer paz y consuelo a nuestros corazones para vivir confiados haciendo su voluntad. ¿Qué nos queda claro de este versículo, hermano? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. En estas 7 semanas se va a reedificar todo. Se va a restaurar y luego va a haber un intervalo de tiempo de 62 semanas donde no se nos dan detalles, no se nos dice nada en particular, pero se nos dice algo muy importante. Desde esa reedificación, de esa restauración va a pasar este tiempo y entonces va a aparecer el Mesías príncipe. Este periodo, hermanos, son los 434 años, es lo que nosotros conocemos como el periodo de silencio entre Malaquías y el Nuevo Testamento. Es ese tiempo donde Dios dijo, hasta acá. Ahora, cuando pase esto, entonces va a aparecer el Mesías príncipe. Mesías ungido, príncipe, del hebreo Nahid. ¿Qué significa? Uno dice príncipe, piensa en el hijo del rey, ¿no? Príncipe es el rey. Cuando se habla del príncipe, en este caso es el rey. Esta es la palabra que se usó cuando se fue a ungir a Saúl, el primer rey de Israel. Dice, me lo vas a ungir como jefe sobre Israel, como rey sobre Israel, y la palabra era Nahid, es el ungido rey. Eso es lo que dice el texto. Ahí va a aparecer el ungido rey. Ya iba a ser ungido el santo de los santos. El ungido rey va a venir para salvar a su pueblo. Llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y vino Jesús y vivió una vida perfecta y fue a la cruz como estaba determinado, y cargó Jehová sobre Él el pecado de todos nosotros y volcó sobre Él el castigo de nuestra paz. Murió bajo la ira del Padre, pagando el precio de todos nuestros pecados, de toda nuestra maldad. Fue sepultado como cualquiera de nosotros cuando muere.
pero a diferencia de todos, el que tiene poder sobre la vida y la muerte, se levantó glorioso y victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás, venció a todos nuestros enemigos, se levantó en justicia perfecta, ascendió a la diestra del Padre y hoy está sentado ahí para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él se acercan a Dios y también para interceder por todos los suyos, constantemente delante de Dios. No hay otro como Jesús, hermano. Él es el Mesías príncipe. Dios dijo, va a venir y vino. Dios dijo que iba a hacer una obra y la hizo. Y hoy todos los que confían en Él pueden tener la salvación eterna de su alma. ¿Crees en Cristo? Porque la profecía se cumplió. ¿Crees en Cristo? Porque de la misma forma que Dios anunció esto, dice la palabra hoy que hay un día establecido para el juicio de todos los hombres con justicia. Y en ese día de juicio, los pecados que no hayan sido pagados por Cristo en la cruz del Calvario serán juzgados y condenados por toda la eternidad. Ahora déjame decirte que el pecado por sí mismo no vive. El pecado está en el pecador. Los hombres serán juzgados con justicia y aquellos que no estén cubiertos por la justicia de Cristo tendrán que pagar por sus pecados. ¿Estás confiando en Cristo? ¿Estás confiando en el Mesías príncipe que Dios prometió? ¿Estás confiando en el Salvador del mundo? Mira a Cristo y vive. No hay otro como Él. ¿Eres de Cristo? Sírvele. Sírvele con confianza. Descansa en su poder. Descansa en su provisión. No hay otro como Él. Amén. Vamos ahora. Amado Padre, te doy muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por Jesús, Señor. ¿Qué sería de nosotros sin Él? Oh Padre, por pura gracia tenemos esperanza. Por pura gracia podemos ver la Escritura y deleitarnos en conocerte, en ver quién eres, cómo eres, en ver tu poder, en ver tu justicia, tu santidad, tu amor, tu misericordia, tu gracia. Oh Padre, nos cuesta entender en nuestras mentes finitas cómo planeaste todo esto desde la eternidad. Pero nos da gozo saber, Señor, que desde la eternidad nos elegiste para que seamos tuyos. Y nos llamaste por medio de tu Evangelio, Señor. Y nos hiciste ver tu gloria en la faz de Jesucristo. Oh Padre, resplandece hoy sobre aquellos que están en tinieblas, sobre aquellos que están aquí y no te conocen. Oh Señor, que puedan ver tu gloria en la faz de Jesús en este tiempo. Arrepentirse de sus pecados y confiar solamente en Cristo. Te ruego, Señor, que hagas tu obra de gracia, por la cual solo tú recibes la gloria, Señor. Padre, así como despertaste el espíritu de Ciro, Señor, ¿cuántos de nosotros necesitamos ser despertados por ti para hacer la obra? Oh Señor, que ese espíritu de amor, de poder y de dominio propio que has hecho morar en nosotros nos levante y nos despierte para hacer la obra a la que nos has llamado, para confiar en ti, para anunciar tus virtudes a este mundo que está en tiniebla. Fortalécenos en tu gracia, Señor. Sácanos de estas paredes y llévanos más allá para publicar tu nombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Voy al cielo, soy